Estimados estudiantes, la asignatura de ortopedia y traumatología se ocupa del estudio de las lesiones traumáticas, su cuadro clínico, evolución, complicaciones. Debido al incremento de las lesiones traumáticas producidas, ya sea en accidentes del tránsito, accidentes laborales, en la vida diaria, es necesario para el médico general integral conocer en toda su magnitud estas lesiones. Compartirá con nosotros durante esta clase que les impartiremos hoy el profesor Luis Oscar Marrero Riverón, que se encuentra aquí a mi lado. Con este sumario que abordaremos en la clase de hoy, iniciamos el estudio de las lesiones traumáticas del soma. En esta videoconferencia nos proponemos que al finalizar la misma ustedes puedan tener una guía para el conocimiento del cuadro clínico de las lesiones traumáticas está dado por una anamnesis correcta, seguida de un examen físico adecuado, y estos nos llevarán a la identificación de las principales afecciones traumáticas. Para poder llegar a establecer un diagnóstico correcto, se realiza un adecuado interrogatorio donde podremos conocer las posibles causas de una lesión, determinada tanto si fue espontánea, por accidente o por otras causas. Se debe realizar una inspección adecuada, seguida de la palpación. Debemos tener cuidado cuando realicemos la palpación de no provocar crepitación al movilizar el miembro afecto, ya que al tener el periósteo inervación sensitiva, los fragmentos óseos fracturados, si existieran, pueden ocasionar un gran dolor. Se debe realizar la mensuración para poder conocer posibles desviaciones de la línea eje del miembro, así como posibles acortamientos. Es necesario explorar la fuerza muscular y realizar el examen neurológico, ya que puede existir una lesión nerviosa periférica producto de una fractura, como la parálisis del nervio radial a consecuencia de una fractura del húmero. En todos los casos debe explorarse la estabilidad articular, para así conocer cuando es estable una articulación que ha sufrido un trauma y conocer si ha habido alguna lesión ligamentosa o luxación de esta. El examen vascular de un paciente
es muy importante realizarlo rápidamente, ya que una vez hecho esto, conoceremos si hay lesión de este sistema y tratarlo consecuentemente. Nunca debe olvidarse hacer el examen físico general en busca de lesiones asociadas. El dolor puede ser espontáneo o provocado. La equimosis puede ser inmediata o tardía, lo cual podría sugerirnos que existe una lesión severa. La impotencia funcional es la pérdida de la capacidad de realizar activamente la movilización normal de un miembro. Existen además lesiones que producen una actitud típica. Cuando existe una angulación, deformidad o movilidad anormal en un sitio donde no debe existir esta, no es más que la expresión clínica de una lesión traumática. El aumento de volumen es un importante signo, ya que puede orientarnos de la magnitud de la lesión. Una vez realizado la anamnesis, junto con los síntomas y signos, nos encontramos en una posición favorable para poder conocer el cuadro clínico de las lesiones traumáticas del sistema osteomio articular. Las principales lesiones traumáticas son contusión, esguince, luxación, fractura. A continuación, pasamos a estudiar cada una de ellas. La contusión es la lesión que se produce cuando un objeto romo golpea algún área de nuestro cuerpo o cuando nuestro cuerpo en su desplazamiento es proyectado contra algún objeto de ese tipo. Esta es la lesión del soma que menos alteraciones produce y que por lo general tiene una evolución satisfactoria. Las manifestaciones clínicas de una contusión dependerán del sitio donde se localice, el dolor, que será de intensidad variable, al igual que el aumento de volumen y la tumefacción. En ocasiones se acompaña de hematoma y exudado linfático de cuantía variable.
El tratamiento del paciente con una contusión a nivel de la atención primaria de salud consiste en: 1. De inicio compresas frías o hielo. Continuar con calor local. 2. Limitar las actividades físicas. 3. No realizar movimientos intempestivos, masajes e infiltraciones. El tratamiento quirúrgico debe ser realizado por el especialista. El esguince es la lesión que se produce cuando se realiza un movimiento forzado de la articulación más allá de los límites normales que lesiona los elementos capsulares o ligamentosos. El esguince del tobillo es el que veremos con más frecuencia en nuestra práctica médica. En 1940, Sir Watson Jones, uno de los padres de la ortopedia moderna, dijo que es peor torcerse un tobillo que rompérselo. Frase que evidencia la importancia que desde esa época se le concede a los esguinces. La intensidad de las manifestaciones clínicas dependerá del grado de ruptura capsuloligamentosa, que varía desde la ruptura de pocas fibras hasta la avulsión total. En la anamnesis se recoge el antecedente de un movimiento forzado, torcedura, de la articulación, refiriendo dolor que se incrementó con el tiempo, así como aumento de volumen e impotencia funcional. No existe dolor a la palpación de las eminencias óseas del tobillo o del pie, pero se producirá cuando hacemos estiramiento de cualquiera de los ligamentos lesionados. En ocasiones puede existir inestabilidad articular. La radiografía convencional no mostrará solución de continuidad del tejido óseo, ni pérdida de las relaciones anatómicas de la articulación, por lo que es necesario realizar rayos X comparativos en estrés, una artrografía o un ultrasonido para demostrar la ruptura capsuloligamentosa. El tratamiento a efectuar en la atención primaria de salud dependerá de la intensidad del esguince y de la presencia o de inestabilidad articular. Primero, reposo de la articulación lesionada, enyesado o vendaje elástico por 21 días. Segundo, compresas frías o hielo localmente. Tercero, elevación del miembro. Cuarto, analgésicos o antiinflamatorios. Quinto, tratamiento quirúrgico.
si existiera inestabilidad. La luxación se produce cuando los extremos óseos que forman una articulación se hallan totalmente separados, de forma que la oposición de uno y otro se han perdido. Las superficies articulares no mantienen contacto. Las luxaciones pueden ser congénita, espontánea, traumática y recidivante. Nuestro objeto de estudio serán las luxaciones de tipo traumáticas, a las que nos referiremos en lo adelante. Para que se produzca una luxación, el traumatismo debe ser violento. El paciente referirá intenso dolor a nivel de la articulación luxada. Se sostendrá el miembro superior luxado con el contralateral, o no podrá permanecer de pie si la luxación es del miembro inferior. Se hace evidente el vacío y la deformidad articular. La impotencia funcional es absoluta, pues los extremos óseos se hayan separado totalmente. No se olvide realizar el examen neurovascular, pues con la salida de los extremos óseos se pueden dañar estas estructuras, lo cual requiere, en ocasiones, de una liberación quirúrgica. En estas radiografías apreciamos la pérdida de las relaciones normales de la cabeza del húmero, que por demás es la luxación que veremos más frecuentemente en las salas de emergencias. De la articulación acromioclavicular, del codo, de la articulación metacarpofalángica del pulgar y de la articulación interfalángica. Luego de la demostración radiográfica, se realiza la reducción de la luxación bajo anestesia general y de forma gentil, con el objetivo de no dañar las estructuras vasculonerviosas o de producir una fractura. Se observa en este rayos X una luxación posterior regular de la cadera. La cabeza femoral se halla fuera del acetabul. En este video se muestra cómo se reduce una luxación anterior de la cadera, cuya radiografía vimos que, aunque no es frecuente, se presenta fundamentalmente en pacientes jóvenes. Observen que la paciente se encuentra bajo anestesia general y se realiza flexión, tracción, rotación interna y extensión de la cadera. Posteriormente se inmoviliza por un periodo no menor de 21 días, tiempo de cicatrización de las partes blandas, y se le prescriben antiinflamatorios no esteroideos.
Si la luxación no se reduce de forma cerrada, puede necesitarse de una intervención quirúrgica para lograr su reducción. La fractura es la solución de continuidad del tejido óseo. Se producen por mecanismos variados, de ahí que el traumatismo no sea siempre intenso. A diferencia de las lesiones precedentes, existe crepitación interfragmentaria y la impotencia funcional es relativa si no están afectadas las superficies articulares. No debe olvidar realizar el examen físico del resto de los sistemas. Los huesos largos tienen 3 porciones: epífisis, metáfisis y diáfisis. Las fracturas en los niños tienen características especiales y son fundamentalmente de 2 tipos: fracturas diafisarias y lesiones epifisarias o epifisiolisis traumáticas. Serán objeto de estudios en la clase taller de fracturas. Según la porción del hueso largo donde asienta la fractura, estas serán paraarticulares, que se dividen en epifisarias, aquellas que asientan en la porción de los huesos próxima a la articulación; metafisarias, cuando asientan en la porción de los huesos donde predomina el tejido esponjoso sobre el cortical. En esta diapositiva vemos diversas fracturas de tipo paraarticular, metafisarias y epifisarias. Las fracturas diafisarias son aquellas que asientan en la porción de los huesos donde predomina el tejido cortical sobre el esponjoso. Les mostramos diversas radiografías de fracturas diafisarias en huesos largos. A continuación les mostraremos 2 de las fracturas más frecuentes que ocurren en los pacientes de edad avanzada. La fractura de Coles se observa la deformidad en dorso de tenedor y a radios X la solución de continuidad del tejido óseo, el desplazamiento y la rectificación de la interlínea articular. La imagen nos muestra la actitud típica de un paciente con una fractura del extremo superior del fémur, mal llamada fractura de cadera, que es la abducción, semiflexión, acortamiento y rotación externa del miembro. La línea divisoria de las fracturas puede ser completa o incompleta. Cuando la línea divisoria es completa, esta afecta toda la integridad ósea, es decir, las 2 corticales, produciéndose la separación de las partes en mayor o menor grado. Mientras que en la incompleta, la línea de fractura afecta una de las corticales, huesos largos, o una de las caras en el caso de los huesos planos. Incluye los siguientes tipos: fisuras, se produce una grieta en el hueso, muy frecuente en huesos planos.
Por compresión, se aplasta o comprime la zona esponjosa del hueso sin separarse las corticales. Y fractura en tallo verde cuando se rompe una de las corticales y permanece indemne la otra. Es típica de la diáfisis de los huesos largos infantiles. Cuando un hueso se fractura, se produce un número variable de fragmentos. De ahí que tengamos fracturas a 2 fragmentos de igual o diferente tamaño, con un pequeño fragmento libre o en ala de mariposa propia de las fracturas en flexión. Bifocales, existe un gran fragmento óseo intermedio desprovisto de contacto óseo por ambos extremos. Conminutivas o a múltiples fragmentos, existe gran cantidad de fragmentos óseos libres, son propias de los traumas directos sobre el hueso. Le mostramos ahora los diferentes tipos de fractura según el número de fragmentos. El trazo fracturario puede ser diverso. Longitudinal, cuando la línea de fractura decursa a lo largo del hueso. Transversal, la línea de fractura es perpendicular al eje longitudinal del hueso. Oblicuo, el trazo de fractura forma un ángulo agudo con el eje longitudinal del hueso. Y espiroidea, cuando el trazo circunvala el hueso al igual que una espiral. Ahora le mostramos la fractura según el trazo fracturario. Una fractura puede o no comunicarse con el exterior. Así serán cerradas y abiertas. En las cerradas existe integridad de las partes blandas que rodea el foco de fractura. En las fracturas abiertas, la herida de la piel y las partes blandas permiten el contacto del foco de fractura con el exterior. Por lo tanto, la presencia de una herida de la piel concomitante con una fractura no es equivalente a fractura abierta. La fractura abierta de la tibia y peroné ocurre con mucha frecuencia en el adulto joven y siempre es un gran problema la planificación de las variantes de tratamiento. Las fracturas se producen por variadas etiologías. Por trauma súbito, constituyen el mayor porcentaje de las fracturas. Se producen en un hueso sano como resultado de un golpe directo o indirecto. Por fatiga o estrés, ocurren en un hueso sano por la acción repetida de traumatismos mínimos sobre la misma área. Y patológicas, ocurren de manera espontánea o ante traumas mínimos en un hueso previamente dañado por alguna afección. Y el mecanismo de producción de las fracturas puede ser directo o indirecto. En el directo, la fractura se produce en el mismo lugar donde actúa el agente vulnerante. En el indirecto, la fractura se produce a distancia del sitio de acción del agente vulnerante. El tratamiento de las fracturas luego de la demostración radiológica puede ser 1. Conservador. Se realiza reducción bajo anestesia general, gentil y no forzada si existe desplazamiento. Se inmoviliza correctamente y se prescriben analgésicos antiinflamatorios. Será quirúrgico si la fractura es irreductible. Si es una fractura abierta,
o si existen lesiones vasculonerviosas. Una vez que hemos estudiado las lesiones fracturarias, tanto clínica como radiológicamente, pasaremos entonces a estudiar algunas de las complicaciones principales que se producen en las mismas. Estas son las complicaciones principales más frecuentes de las lesiones traumáticas del soma. A continuación, explicaremos haciendo énfasis en la importancia de su diagnóstico y tratamiento precoz. La rigidez es la limitación o dificultad para la ejecución de ciertos movimientos, mientras que la anquilosis, consecutiva a la primera, es la ausencia completa del arco de movimiento de una articulación. La pérdida de la movilidad de la articulación es producto de una fibrosis peri o intraarticular que puede llegar a fusionar espontáneamente la articulación y perder su interlínea articular. La radiografía muestra la pérdida de la interlínea articular estando fusionada la articulación. El retardo de la consolidación es la prolongación del tiempo de curación normal de la fractura, tanto clínica como radiológicamente, existiendo movilidad anormal y dolor referido cuando se explora clínicamente la zona lesionada. Los signos radiográficos presentes son: 1. Ensanchamiento de la línea de fractura. 2. Contornos fracturarios mal definidos. 3. No hay obliteración del canal medular. 4. No hay esclerosis de los extremos óseos. Y 5. Poca osteoporosis regional. La pseudoartrosis se produce cuando tanto clínica como radiológicamente se determina que el proceso de reparación ósea ha terminado y la consolidación es imposible. En ocasiones se crea una falsa articulación. No existe dolor referido cuando se explora la zona lesionada y se acompaña de movilidad anormal del foco de fractura. Los signos radiográficos presentes son: 1. Mayor ensanchamiento de la línea de fractura en comparación con el retardo de consolidación. 2. Alisamiento de los extremos de la fractura. 3. Obliteración del canal medular. 4. Esclerosis de los extremos óseos. Y 5. Marcada osteoporosis regional. La osteomielitis es el proceso inflamatorio del hueso y de la médula ósea, generalmente provocado por microorganismos piógenos, pero también puede ser un proceso granulomatoso, viral o micótico. Cuando se cronifica, su principal exponente son los fragmentos de hueso muerto llamados secuestros óseos. Para finalizar, no debemos olvidar que las principales lesiones traumáticas son contusión, esguince, luxación y fractura. Debemos siempre realizar una buena anamnesis seguido de un mejor examen físico. Así podremos conocer también cómo evolucionan estas y al final si se presentan las principales complicaciones.
Para el estudio de los contenidos abordados en la clase de hoy, deberás revisar el capítulo correspondiente del libro de texto de ortopedia y traumatología, así como los materiales del disco compacto, y responder la guía de estudio que te ofrecemos en este último. En la próxima teleclase estudiarás los métodos de tratamiento en ortopedia y traumatología, sus diferentes alternativas y posibilidades de utilización.